Muy feliz sábado, queridos hermanos de la Iglesia de Olivos. Un gusto poder encontrarme con ustedes en esta mañana y poder compartir realmente la palabra de Dios. Mi nombre es Elías Monsalvo, yo soy pastor del distrito de Pergamino y bueno, realmente feliz de que me hayan invitado a poder compartir en esta mañana con ustedes la Biblia. Quisiera en esta mañana comenzar con una pregunta que bueno, cada uno de ustedes se puede responder a sí mismo. Obviamente yo no los puedo ver, pero quisiera saber si te gustan los postres. Y en este momento que pienses en tu mente cuál es tu postre preferido. Porque aunque no lo creas, el sermón de esta mañana tiene una tesis principal. Y esa tesis principal está basada en el postre, aunque vamos a hablar de la Biblia. ¿Ya pensaste cuál es tu postre preferido? ¿A quién no le gusta recibir ese postre? Mi mamá hace un postre especial con unas vainillas, flan de chocolate y crema que me encanta. De hecho, yo no soy muy adepto a los postres. Generalmente me gusta más lo salado, soy un hombre rellenito más bien de sándwich y puré que de lo que es de postres. Pero cuando mi mamá hace ese postre, a mí me enloquece, me encanta. A muchas personas les gusta lo dulce y a muchos de ustedes seguramente les gustarán los postres. Pero cuando solíamos comer este alimento dulce y rico, nuestra mamá solía tener una frase característica. Esa frase característica que casi todos nosotros hemos en algún momento escuchado es: no hay postre hasta que te comas toda la comida. Y el sermón de esta mañana es eso: no hay postre hasta que te comas toda la comida. ¿Por qué decimos esto? Bueno, como adventistas estamos acostumbrados a buscar el postre, a esperar realmente la venida de Jesús. Ese sería nuestro postre, nuestro dulce especial. Ese momento en que nos vamos a encontrar con aquellas personas que perdimos a lo largo del camino de esta vida. Es el momento en que nos vamos a encontrar con Jesús, es ser más amado por cada uno de nosotros. También es el momento en que no va a haber más muerte, más llanto, más lágrimas, ni más dolor. Y todos esperamos el reino de los cielos. Sin embargo, a veces pensamos tanto en el reino de los cielos que nos olvidamos de disfrutar de la compañía de Jesús en esta vida. Y de eso trata el tema de esta mañana. No hay postre hasta que te comas toda la comida. Allí, si me acompañan, en el capítulo 17 de Lucas, versículo del 20 al 24, me encontré con un texto muy interesante que me gustaría compartir con ustedes y que en el momento me llenó de perplejidad y me costó entenderlo. Lucas, capítulo 17, versículo del 20 al 24, dice mi versión, la Reina Valera contemporánea: cuando los fariseos le preguntaron cuándo había de venir el reino de Dios, él les respondió: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni se dirá helo aquí o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. A sus discípulos les dijo: llegará el tiempo cuando ustedes querrán ver siquiera uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo verán. Les dirán: está aquí o está allí, pero no vayan ni lo sigan, porque como el relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo del cielo hasta el otro, así también será el día del Hijo del Hombre. Cuando leemos estos versículos del libro de San Lucas y escuchamos la respuesta de Jesús hacia sus discípulos, nos parece sumamente común. De hecho, a mí como adventista me enseñaron de chico de que Jesús iba a venir como el relámpago, que todo ojo le verá, que es una venida real, que este mismo Jesús que fuimos o se vio ir al cielo es el mismo Jesús que vuelve, que será un Jesús con forma humana, como nosotros lo conocemos, pero glorificado. Todo esto aprendí de pequeño. Sin embargo, mientras escuchamos este tema, me gustaría que fijes tus ojos en la Biblia y te des cuenta que Jesús habló a dos públicos distintos y tuvo dos respuestas distintas. Primero, ahí en el versículo 20, le habla a los fariseos. Los fariseos dentro del judaísmo eran lo más parecido a nosotros que existe dentro del cristianismo. Y no lo digo con un tono de burla o con un tono de crítica hacia nuestra iglesia, sino al contrario, como algo bueno. Los fariseos eran aquellos judíos que todavía estaban intentando guardar la ley de Dios. Mientras que los saduceos ya no creían en la resurrección o no creían en los ángeles, los fariseos creían en que Dios realmente podía hacer milagros y creían que Dios realmente se manifestaba a las personas. Ellos creían realmente, como decíamos, en los milagros, creían en la oración, creían en el estudio de las Escrituras, creían en guardar la ley y estaban esperando el reino. Pero para ellos el reino de Dios se había desviado un poquito y más que la compañía de Dios buscaban libertarse únicamente de los romanos.
para libertarse del mal de ese momento, de aquello que los oprimía, de aquello que les lastimaba, y poder disfrutar simplemente del reino de Dios. Tanto anhelaban ese reino y tanto miraron ese reino, y tanto pensaban en las consecuencias lindas de ese reino, que cuando Jesús apareció, no le reconocieron. Por eso para ellos Jesús parece tener una respuesta muy extraña. No habla del reino venidero, no habla del reino que nosotros podemos tocar, no habla del reino que nosotros podemos ver. Él les dice, el reino no vendrá con advertencia. Algunas otras versiones de la Biblia dice, el reino de Dios no se puede tocar, no es tangible. ¿Cómo que no es tangible? Si a mí me enseñaron toda la vida que cuando Cristo venga, todo ojo le verá. Todo ojo le verá. Dice el versículo de Jesús, hablándole a ellos, el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni se dirá aquí está o allí está, porque el reino de Dios está entre ustedes. ¿Cómo está entre ustedes? Si toda la vida en la fe de Jesús yo aprendí que el reino de los cielos está en mi futuro, próximo a venir, pero todavía no está. Ahí está el reino de los cielos, cuando nos encontremos con el Señor Jesús, cuando lo podamos ver, cuando podamos ver sus manos, sus pies traspasados, cuando vayamos con Él. ¿Cómo puede ser que Jesús tiene esta respuesta para los fariseos? Miren, el reino de Dios no se lo puede tocar, no es tangible. No vayan si les dicen que está acá o allá, porque el reino de Dios está entre ustedes o está en ustedes. Eso también quiere decir la palabra griega aquí. Así que cuando yo leí estos versículos la primera vez, queridos hermanos, me preocupé. Tuve miedo que la iglesia tomara alguna sanción disciplinaria conmigo porque dije, wow, por lo menos encuentro en la Biblia que hay un reino de Dios que no es tangible. Y un reino de Dios que ya está, por lo menos ya desde la época de Jesús, porque Él dice, el reino de Dios está entre ustedes. Y es un reino que no se puede tocar. ¿Yo estoy equivocado? ¿Qué va a hacer cuando hable con mi pastor y le diga lo que acabo de encontrar en la Biblia? Sin embargo, cuando leemos del versículo 22 al 24, encontramos que el reino de Dios que menciona a sus discípulos es muy diferente. El reino de Dios que le menciona a sus discípulos llegará, dice que cuando va a ser un día que cuando ellos quieran ver a Jesús y no lo van a encontrar, pero el reino de Dios va a ser cuando aparezca el Hijo del Hombre como un relámpago y todo el mundo le vea, tal cual me enseñaron a mí. ¿Qué tiene esto de importante para nosotros en esta mañana, queridos amigos de allí, de la Iglesia de Olivos, a quien tengo el gusto de dirigirme? Bueno, saben, cuando analizamos la historia de la Biblia y vemos estos dos grupos, el de los fariseos y el de los discípulos, nosotros a veces tenemos conceptos muy extraños, por así decirlos, de estos personajes. Por ejemplo, de los fariseos pensamos eran los malos, eran los legalistas, eran los que no aceptaron a Jesús. Pero no pensamos en la sinceridad de estos hombres y que intentaban de cumplir la Escritura aún en forma exagerada. Eran legalistas, sí. Eran fanáticos, sí. Estaba mal, sí. Pero de alguna forma querían llevar una vida religiosa. Cuando miramos a los discípulos muchas veces también somos prejuiciosos con los discípulos y decimos estos discípulos eran todos brutos, bestias, no sabían hablar, no sabían escuchar a Jesús, sin embargo vivían pegados a Jesús y entendían el carácter espiritual del reino, aunque no por completo, pero lo entendían. Y de esto hay muestras en la Biblia, de tal vez el discípulo, aunque todo el mundo dice que era bruto, pero para mí era el discípulo más inteligente, Pedro. ¿Por qué era para mí el más inteligente? Bueno, porque Pedro la tenía clara. Cuando Jesús hizo el milagro de la pesca milagrosa, Elena de White dice que mientras él decía, Señor, apártate de mí que soy pecador, no hacía otra cosa que abrazarse a los pies de Jesús, porque él entendía que no podía estar lejos de Jesús. Cuando Jesús estaba predicando en una ocasión y muchas personas se alejaron de Jesús, Pedro fue el que dijo, Jesús preguntó, mejor dicho, ¿quién dicen que soy yo? Pedro dijo, bueno, algunos dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que tú eres Elías. Bueno, pero ¿quién dicen ustedes que soy yo? Oh, tú eres el Mesías, ¿no? Pedro pudo reconocer eso. Cuando se iban a ir en otras ocasiones varias personas, Jesús dijo, ¿quieren irse ustedes también? Y Pedro respondió, Señor, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida? Los discípulos, o por lo menos Pedro y varios de ellos, comprendían que no valía la pena vivir lejos de Jesús. Y es por eso que Jesús tiene dos respuestas distintas sobre el reino de Dios para estos dos grupos de personas. A los que estaban pensando en el futuro, pero no disfrutaban de la compañía de Jesús, les dice, miren muchachos, el reino de los cielos para ustedes no va a llegar nunca. Si ustedes no se comen la comida
no hay postre. Pero para los otros que estaban cercanos a Jesús y que lo acompañaban, Jesús tiene esta respuesta: muchachos, el postre es así y así y asá. Y lo explica. ¿En qué lugar nos encontramos nosotros? Cuando leía la Biblia y les decía que encontraba esto del reino de Dios, me preocupé, porque como les dije, pensé que la iglesia iba a tomar una determinación sobre mi persona. Dije, acá van a decir, Elías está perdido, piensa cualquier cosa. Pero saben, Dios que guía cuando con sinceridad estudiamos la Biblia, me guió en esas semanas a encontrar unas citas muy interesantes. Y este reino que existe, que ya estaba en la época de Jesús, que es intangible y que realmente ellos tenían que aprovechar, esta comida que ellos tenían que aprovechar, no era el reino de gloria. A eso se le llama el reino de la gracia. No hay reino de gloria para que los que no participan del reino de la gracia. Y eso lo encontré también, aparte de en la Biblia, en estos versículos que estamos leyendo, en una cita aquí de Elena de White, del Deseado de todas las gentes, que dice lo siguiente, del Conflicto de los siglos, página 395. Dice: Cristo había recibido la unción del Espíritu después de haber sido bautizado por Juan en el Jordán, y el reino de Dios, que había sido declarado estar próximo, fue establecido por la muerte de Cristo. ¿Cómo que fue establecido el reino de Dios? Ese reino no era un imperio terrenal como se les había enseñado a creer. O sea, no era el reino que iba a sacar a los romanos. No era tampoco el reino venidero e inmortal que se establecerá cuando el reino y el dominio y el señorío de los reinos por debajo de todos los cielos sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Este reino en que todos los dominios le servirán y le obedecerán a él. La expresión reino de Dios, tal cual se emplea en la Biblia, significa tanto el reino de la gracia como de la gloria. El reino de la gracia es presentado por San Pablo en la epístola a los Hebreos. Después de haber hablado de Cristo como el intercesor que puede compadecerse de nuestras flaquezas, el apóstol dice: lleguémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia. El trono de la gracia representa el reino de la gracia, pues la existencia de un trono envuelve la existencia de un reino. En muchas de sus parábolas, Cristo emplea la expresión el reino de los cielos para designar la obra de gracia divina en los corazones de los hombres. El reino de la gracia fue instituido inmediatamente después de la caída del hombre, cuando se ideó un plan para la redención de la raza culpable. La fe y los hombres podían hacerse mediante la fe, los hombres podían hacerse sus súbditos. Sin embargo, no fue establecido en realidad hasta la muerte de Cristo. Ahí nos habla de un reino. Hebreos 4 habla del reino de la gracia. ¿Cuándo se estableció el reino de la gracia? ¿Cuándo se instituyó, mejor dice? Bueno, se instituyó en el momento en que se planificó el plan de salvación. Desde ese momento hubo oportunidad para que el ser humano se salve, y eso se estableció finalmente cuando Jesús resucita, ¿no? Cuando Jesús muere en la cruz. Ahí el reino de la gracia es una realidad para cada uno de nosotros. Cada persona puede, mediante la fe, pedir el perdón, obtener la paz del corazón y vivir como un salvo, para disfrutar después del postre, del reino de la gloria por la eternidad. Y Elena de White menciona eso del trono de la gracia, y yo me quedé pensando, bueno, Elena de White dice que hay un trono de la gracia, por lo tanto hay un reino de la gloria. Tiene que haber en alguna parte de la Biblia algo que hable del trono de la gloria. Y fíjense en qué interesante, allí en Mateo, capítulo 25, conocido por nosotros, Mateo 24, donde habla acerca de las señales del tiempo del fin. En el capítulo 25, versículo 31, dice: cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, ahí está hablando de la venida de Jesús, y todos los santos ángeles con él, se sentará en su trono de gloria. Elena de White tiene razón en lo que dice la Biblia. La Biblia dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Pero también la Biblia dice que en el fin del tiempo el Hijo del Hombre se sentará en su trono de gloria. ¿Por qué es importante esto? Porque si estás viviendo como un discípulo no hay problema. Si estamos viviendo como un discípulo y Jesús es tu prioridad en tu vida, no hay problema. Si estás todos los días orando y leyendo la Biblia y buscando la compañía de Jesús, no hay problema.
Si estás luchando para abandonar el pecado y para poder seguir a Cristo, no hay problema. Si estás luchando para poder lograr que un amigo, que una amiga, que otra persona conozca a Jesús, no hay problema. Estás viviendo con Jesús. Solo te falta comerte el postre. Estás comiendo de la gracia día a día. Pero si en tu vida hay otras prioridades, si en tu vida Jesús no es lo principal, si en tu vida tus dones, tus talentos, tus capacidades no son puestas al servicio de Jesús en primer lugar, por más que conozcas de qué trata el postre, por más que sepas cómo va a venir, de qué forma, por más que conozcas las profecías bíblicas, hay un problema. Porque si no te comes la comida, no hay postre. ¡Qué duro! Si no te comes la comida, no hay postre. La Biblia enseña que nosotros tenemos que entonces acercarnos confiadamente ahora al trono de la gracia. Este es el momento para gozar de una relación especial con Jesús. No podés esperar al futuro, no podés esperar al reino de los cielos. Cada mañana al levantarte tenés que encontrarte con Jesús. Cada vez que vas a tu trabajo tenés que encontrarte con Jesús. Hoy estaba estudiando la lección de escuela sabática, estaba repasando. Y una de las cosas que encontré fue el texto de Hechos, donde dice, Hechos 16, si mal no me equivoco ahora, donde dice que los discípulos todos los días iban por las casas y por el templo enseñando la palabra de Dios. Y yo aprendí en la Facultad de Teología que ese es el texto para excusa, entre comillas, para hablar del evangelismo público y el evangelismo personal, ¿no? En las casas y en el templo. Pero hoy en la mañana vino a mi mente un pensamiento que me sorprendió realmente basado en ese texto bíblico. Dice, todos los días. Y a mí nadie me enseñó, o nunca aprendí, o nunca había reparado en ese detalle. ¿Cuándo debo predicar? Todos los días. Bueno, el grupo pequeño es el martes y el sábado voy a la iglesia. Perfecto. Hoy domingo, ponele que fuera domingo. ¿Qué hiciste por Jesús? Mañana lunes, ¿qué estudiaste por Jesús? El martes, ¿a quién le hablaste de Jesús? El miércoles, ¿con qué compañero de trabajo hablaste por Jesús? Porque solo los que hablen de Jesús todo el tiempo van a vivir con Jesús en el cielo. Todos los días, en las casas y en el templo. ¿Qué más es vivir en el reino de la gracia? Bueno, vivir en el reino de la gracia es aprender a tener prioridades. Y esas prioridades tienen que ver con Dios, ¿no? Me acuerdo, en ese momento, no es que yo me haga el santo, ¿no? En ese momento yo estaba pasando por un buen momento espiritual y me acuerdo que estaba justo en ese momento por casarme. Y yo me casé a los 30 años, ya me casé grande, y fui adventista de cuna, y ustedes me van a entender, viví como un adventista de cuna. Así que tenía mucha ansiedad por casarme y por estar con mi esposa, algo natural, ¿no? Pero en algún momento me tuve que preguntar, si Jesús viniera hoy, ¿yo amaría más la venida de Jesús que casarme? Yo sé que te estás sonriendo, pero no es una pregunta en broma, es una pregunta seria. Estás por entrar a la iglesia, por casarte con esa persona. Si Jesús viniera hoy, ¿disfrutarías más de la venida de Jesús? Yo tardé muchos años en terminar teología por algunos defectos de carácter que tienen que ver con la falta de perseverancia al colportar, aunque los últimos años me fue bien, pero había tardado los primeros años. Y me recibí, y me casé al mes que me recibí. Yo terminé y empecé a trabajar, y al mes que empecé a trabajar me casé. Si Jesús venía y yo no llegaba a ejercer la tarea por la cual estudié tantos años, ¿sería feliz? Eso es vivir en el reino de la gracia. Vivir con Jesús hoy. Tener a Jesús por prioridad hoy. Hay conocidos versículos, Mateo capítulo 6, versículo 20. 21 y 33 dicen lo siguiente, ¿no? Por el contrario, acumulen tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corroen, y donde los ladrones no minan ni hurtan. Pues donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Terrible. Versículo 33, por lo tanto, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. En otras palabras, queridos amigos, queridos jóvenes, no hay postre hasta que no te comas toda la comida.
No hay reino de la gloria hasta que no participes del reino de la gracia. ¿Qué más es vivir bajo el reino de la gracia? Bueno, hay un versículo muy importante allí en Lucas donde estamos leyendo, en Lucas capítulo 17, vamos a volver allí, se me perdió a mí también. En Lucas capítulo 17, que para mí es un versículo lleno de enseñanzas, muy rico, muy largo, me pueden acompañar ahora de leerlo, que dice lo siguiente: acuérdense, versículo 32, de la mujer de Lot. Y este es uno de los sermones más dolorosos de la tierra para un adventista, o para mí, cuando estoy lejos del Señor. Acuérdense de la mujer de Lot. ¿Por qué es un sermón duro? Bueno, porque la mujer de Lot era una, podríamos decir entre nosotros, una de familia cristiana. Su esposo era un hombre fiel, porque Elena de White dice que inclusive estando en Sodoma, aunque no fue la mejor decisión, él jamás fue infiel a los mandamientos de Dios. Ella tenía un hogar cristiano, judío, sabía de Jehová, sabía de la verdadera adoración, había tenido el buen ejemplo de Abraham. Los ángeles la habían visitado, le habían dado un mensaje a los ángeles directo que ella tenía que salir de Sodoma, y no conforme con esto los ángeles la tomaron de la mano para salir de Sodoma, pero cuando ella sale de Sodoma, mira para atrás y se convierte en una estatua de sal. Porque a pesar de que ella tuvo todas estas bendiciones de la oportunidad de salir de Sodoma, a pesar de todo eso, sus afectos, su corazón estaba en realidad con Sodoma y no estaba con Dios. No podía participar del postre que era vivir de la compañía de Jesús fuera de este mundo si su mente estaba constantemente en este mundo, ¿no? Era muy, muy difícil. Hay una cita de Elena de White que habla acerca de Enoc. Para mí Enoc sin duda vivió en el reino de la gracia de tal forma que fue trasladado al reino de la gloria antes de tiempo, que nos dice cómo vivió Enoc. Y esta cita un poquitito está en Evento de los Últimos Días, no recuerdo la página, pero me preocupa un poquitito esta cita porque pone la vara muy alta para mí. Pero quiero reflexionarla con ustedes. Dice, voy a leer esta cita y una más, no es que el sermón va a ser leído. Dice, Enoc caminó con Dios por 300 años antes de su traslación al cielo, y el estado del mundo no era entonces más favorable para la perfección del carácter cristiano que lo que es ahora. ¿Y cómo caminó Enoc con Dios? Educó su mente y su corazón para sentir siempre que estaba en la presencia de Dios. Y cuando se encontraba en perplejidad, sus oraciones ascendían para que Dios lo guardase. Rehusó escoger cualquier curso de acción que ofendiese a Dios. Continuamente mantuvo al Señor delante de sí. Su oración era: enséñame tu camino para que no pueda errar. ¿Qué es lo que deseas tú de mí? ¿Qué haré para honrarte, mi Dios? Así se mantuvo constantemente eligiendo su camino y su curso de acción en armonía con los mandamientos de Dios. Y tenía perfecta seguridad y confianza en que su Padre Celestial lo ayudaría. Y acá viene, hermanos, la frase que a mí me impacta, porque no sé si llegó a este nivel. No tenía un pensamiento ni una voluntad propia. Todo estaba sumergido en la voluntad de su Padre. Y yo, queridos hermanos, muchas veces oro para que Dios bendiga mi voluntad, me acompañe en mis decisiones, o digo de palabras, Señor, haz lo que tú desees, pero tomo mis propias decisiones e ideas. Pero acá dice que él no tenía un pensamiento propio, no tenía una voluntad propia, todo estaba sumergido a la voluntad de su Padre. Y acá entonces viene esto: Enoc fue un representante de aquellos que estarán sobre la tierra cuando Cristo venga, que serán trasladados al cielo sin ver la muerte. Esta última párrafo, o esta última frase, mejor dicho, está en el contexto del resto del párrafo. Los que van a estar vivos sin ver la muerte, cuando el Señor venga, son aquellos que no tengan un pensamiento propio ni una voluntad propia y lo hayan puesto todo en las manos de Dios. Es decir, son aquellos que hayan vivido en el reino de la gracia para poder participar del reino de la gloria. Los que hayan comido la comida para poder participar del postre. Y Jesús nos hace esa invitación a nosotros a que podamos vivir de esa forma. Leo la última cita, les dije que eran 2 solamente más. Y esta última cita a mí también me impacta. Dice: si alguna vez hubo un tiempo cuando una actitud de seria reflexión conviene a todo aquel que teme a Dios, es ahora, cuando es esencial la piedad personal. Debería plantearse la pregunta: ¿quién soy yo y cuál es mi trabajo y misión en este tiempo? ¿De qué lado estoy trabajando? ¿Del de Cristo o del enemigo?
Que cada alma se humille ante Dios, porque seguramente ahora estamos viviendo en el gran día de la expiación. Ahora mismo, los casos de muchos están siendo examinados ante Dios, porque deben dormir en sus tumbas por un corto tiempo. Y escuchen esta frase porque está íntimamente relacionada con Lucas 17:32, acordaos de la mujer de Lot. Fíjense lo que dice acá. Para ese día, vuestra profesión de fe no es vuestra garantía, sino el estado de vuestros afectos. Para ese día, no importa lo que vos hayas pensado que creías, lo que importa es dónde esté tu corazón. Vos podés saber la profecía de los 2300 días y la tenemos que saber. Vos podés saber Daniel 2 de memoria y estaría excelente que lo supiéramos. Vos podés explicar el don profético a través de Apocalipsis 12:17 y 19:10 y está excelente. Podés hablar acerca del surgimiento de la iglesia adventista a través de Apocalipsis 10 y está espectacular. Pero nada de eso vale si tu afecto en ese día no está en las cosas de Dios. Deberíamos preguntarnos, ¿está limpio de contaminación el templo del alma? ¿Están confesados mis pecados y me estoy arrepintiendo de ellos ante Dios para que puedan ser borrados? ¿Me estimo a mí mismo demasiado livianamente? ¿Estoy dispuesto a hacer cualquier sacrificio por la excelencia del conocimiento de Jesucristo? ¿Siento en todo momento que no me pertenezco y que soy la propiedad de Cristo, que mi servicio pertenece a Dios, de quien soy? Esto es, queridos hermanos, vivir en el reino de la gracia. Cuando leí estos textos, y quiero ya ir concluyendo, de Lucas capítulo 17, versículos del 20 al 24, que fue lo que hemos leído en este momento, me pregunté a mí mismo si yo era como los fariseos o si era como los discípulos. Me reservo en el momento la respuesta, ¿no? Pero hay algo que me quedó muy claro, que más allá de esto teológico, del reino de la gracia y del reino de la gloria, lo importante era la invitación que Jesús me estaba haciendo a mí. ¿Qué es la invitación que Jesús te está haciendo a vos en esta mañana? Mira, hijo, tengo un postre preparado. Un reino donde no hay muerte, donde no hay llanto, donde no hay dolor, donde las primeras cosas pasaron. Un postre donde te vas a poder encontrar con tus seres queridos que perdiste y los vas a poder abrazar. Vas a vivir por la eternidad conmigo. Vamos a poder disfrutar juntos de conocer nuevos mundos, cosas que nunca el hombre soñó ni pensó jamás. Pero todo eso es posible si primero te comes la comida. Porque no hay postre si no te comes la comida. Tenés que participar del reino de la gracia para participar del reino de la gloria. Deseo de corazón, querido hermano, que en esta mañana tomes la decisión de empezar a vivir en el reino de la gracia, para que pasar al reino de la gloria sea natural, para que cuando Jesús venga diga, mira, hablamos tantas veces juntos, querido Elías, querido Fernando, querido Alan, las personas que están allí en Olivos, ¿no? Hemos pasado tanto tiempo juntos que sigamos conversando juntos en el cielo, porque solo participan del postre aquellos que han comido la comida. Solo participan del reino de la gloria aquellos que han participado del reino de la gracia. Deseo que el reino de la gracia sea una realidad en tu vida. Que Dios te bendiga y que juntos pronto podamos vernos realmente cara a cara en algún momento en la iglesia de Olivos también. Bendiciones.